tengo miedo del fraude electoral, pero digo, finalmente hay que lucharlo con cancha inclinada, con árbitro vendido y con todo eso tenemos que plantear la propuesta y yo lo que espero es que la ciudadanía más bien ejerza un voto consciente el próximo 9 de febrero. Yo creo que eso es importante. La única manera de vencer el miedo del fraude electoral es con el voto y con un voto consciente. De lo contrario, estamos destinados a 4 años más y el país ya no soporta tanta crisis económica, crisis energética, crisis democrática, porque ahora para el señor Lagasca, todos los que hablamos de desaparición forzada como un delito de lesa humanidad, de acuerdo a Naciones Unidas, somos ignorantes. Entonces, digamos, el señor Lagasca cree que todos los que pensamos diferente de él somos ignorantes, pero con todo eso yo creo que es momento de revivir el país y revivir el país significa volver a la inversión social y eso significa generar un estado de bienestar. Pero ya en el marco del análisis completo, mira, realmente el país necesita urgente un recambio porque de lo contrario tienes el problema de los 4 desaparecidos, la crisis de tener 3 vicepresidentas. Mira lo que acaba de pasar con Alejandro Muñoz por aplicar la ley, le abren indagación previa, pretenden alertas de un allanamiento a la Asamblea Nacional. Entonces, la prepotencia y el autoritarismo son la herramienta de aquel gobierno que no tiene legitimidad democrática e intenta mantenerse con una legitimidad por la fuerza, ¿no? Y ahora que tú dices que tenemos 2 vicepresidentas, resulta que ya asumió el cargo la encargada y ¿cómo vemos el panorama? Es decir, las autoridades, el CNE dice que no pasa nada, que cuando salió el decreto ley de la muerte cruzada, ahí solamente decían 2 artículos y esos 2 artículos son los que están cumpliendo, no dicen cuánto que tiene que pedir licencia. Entonces es un marasmo de cosas que dicen los miembros del tribunal como que estuvieran jugando con pequeños, con niños. Lamentablemente, el Consejo Nacional Electoral le queda debiendo demasiado al país. La señora Diana Tamaín era la responsable de determinar precisamente y obligarlo a que solicite licencia, pero sin embargo no lo hizo y dejó en manos de la Corte Constitucional, una Corte Constitucional que no ejerce control, no para garantizar el cumplimiento de la Constitución, sino que ha terminado con los gobiernos de turno aliándose con Lazo, aliándose con Moreno y ahora aliada de Daniel Noboa y con un presidente de la República que lamentablemente hace abuso de el ejercicio de su poder, pero eso también guarda relación a la desesperación que tiene el presidente de la República porque muy seguramente los datos electorales no le dan y entonces evidentemente busca de todas maneras de atrincherarse, ¿no? Como decía la vicepresidenta Verónica Abad, ¿qué miedo le tiene el presidente a que pueda asumir donde un mes? De pronto lo que tiene miedo es que se destape la corrupción de este gobierno. Y Fernando, ¿cómo ves también ese asunto del cambio de camiseta de los asambleístas? Resulta que en la asamblea se legisló y se envió para el ejecutivo para el presidente, pero él la vetó. Entonces, como él fue que comenzó con 12 asambleístas, 13 asambleístas y terminó como con 39, entonces a él no le conviene porque él sabe que le tira un anzuelo a los asambleístas y enseguida los jala, claro, con un maletín ahí en el anzuelo, pues, ¿no? Por eso es que logró obtener como más de 30 y pico de asambleístas cuando comenzó con 12 o con 13. Por eso veta una ley que es necesaria que hoy día en la democracia, en la asamblea, Luis Fernando. Es que el veto total del presidente no solo responde a la inconveniencia ni a los cálculos electorales, sino al capricho del primer mandatario. Ya creo que vamos por las 10 o 12 leyes que han sido vetadas totalmente por el presidente. Y respecto del tema de los camisetazos, yo estoy de acuerdo con la reforma de que pierdan el curul aquellos que cambian de tienda política, porque lo más fácil es llegar a la asamblea y volverse independiente para cotizar su voto. Y eso es lo que le ha permitido al actual gobierno pasar de 13 a tener ahora 33 legisladores. Y me parece que en ese sentido, una de las primeras labores que debe tener la siguiente legislatura es que al momento en el que se posesione la legislatura y se cumple el año, estos 12 leyes hay que nuevamente volverlos a votación para que puedan precisamente poder trabajar, poder ser aprobadas y entrar en vigencia.
Es un absurdo lo que ha hecho la Corte Constitucional en el 2019 al establecer que la ley orgánica de la función legislativa sea objeto de veto por parte del presidente. El presidente no debería vetar y hasta antes del 19 no era posible que vete la ley orgánica de la función legislativa porque es del funcionamiento del De Parlamento. ellos, claro, Por claro. supuesto. Así es como que yo esté dirigiendo una empresa y haga mi orgánico funcional. Mi orgánico funcional no tiene que vetármelo nadie, yo soy el que lo apruebo y es el desarrollo de la empresa, pues. Claro, como que, por ejemplo, tú eres dueño de la empresa y resulta que tú vetas el estatuto del sindicato. Entonces, no es Claro. posible porque el estatuto del sindicato organiza al régimen de los trabajadores. Entonces, ese que es un pésimo precedente del 2019 de la Corte Constitucional, le ha dado paquete de corso para el día de hoy, para en estos días de haber vetado totalmente la ley orgánica de la función legislativa. Esperemos, yo digo esperemos, que también la próxima legislatura esté a la altura y pueda corregir este error de la Corte Constitucional a través de una reforma legal que me parece que es importante, pero necesitamos independencia de funciones, necesitamos una Corte Constitucional independiente y como he dicho en otras ocasiones, este año no solo nos jugamos del cambio de autoridades, sino de elección popular, sino también de las autoridades de control. Hay que estar pendiente con el concurso de la Fiscal General del Estado, del Defensor del Pueblo, del Defensor Público, del TCE, del CNE. O sea, cambiamos todas las autoridades De para la los corte. años y de la Corte Constitucional. Oye, Luis Fernando, tú llegando a la asamblea, hay dos cosas que se están dando ahorita. La que el presidente decretó a 80,000 jóvenes, le va a entregar un sueldo básico para que hagan tal o cual actividad. Y además, por otro lado, habían como 200,000 cocinas de inducción guardadas y resulta que las está donando. ¿No crees que eso necesita realmente un ojo de atención, un análisis a estas cuestiones que está haciendo una campaña política con plata del pueblo? Mira, el problema no es el tema del análisis y el problema no es una falta de norma ni de fiscalización. El problema es que tenemos un presidente que no cumple la ley y no existen mecanismos de control. Los que deberían controlar, que es el CNE, el TCE y la Corte Constitucional, no le dicen nada. Y entonces, gran parte de la responsabilidad está en generar una justicia constitucional y una justicia electoral para los próximos 6 años que respete precisamente la ley y que sean garantes del cumplimiento de la ley. Es decir, que ahorita no hay una independencia de funciones en todo lo que es el gobierno del Estado. No, no hay independencia. Los jueces sentencian lo que los medios de comunicación dicen. El TCE sentencia lo que el gobierno quiere y la Corte Constitucional no tiene capacidad para decirle nada. La señora Tamain, como presidenta, le tira el balón a la Corte Constitucional para que le obligue al presidente a pedir licencia. Cuando la señora Tamain debería tenerla por resolución del Pleno del Consejo Nacional Electoral, conminar al presidente para que solicite la licencia y para que pueda garantizarse el cumplimiento de la ley. Entonces, también son los organismos de control. Lucho, a veces creen que todo se resuelve con reformas legales, pero no es solo la reforma legal, sino que los organismos competentes apliquen la ley y que se pueda estar en un verdadero Estado de Derecho, que no lo estamos desde los últimos 3 gobiernos. ¿Tú crees que también a los señores miembros del TCE deben de ser llamados a juicio político una vez que termine este periodo electoral? Hay algunos miembros del TCE que están con solicitud de juicio político y evidentemente después de concluido el año electoral deberán ser llamados al juicio político. Ahora, yo espero que después de eso también ya se lleven a cabo los concursos de cambios del CNE, del TCE, y no lleguen a las prórrogas, porque como andamos de año electoral y todos andan incidentando, la señora Tamain ya creo que va un periodo y medio, casi 2 periodos, y la siguen prorrogando, ¿no?